Empezamos recordando algo de información económica y una cifra que muestra la encuestadora Datum Internacional. Atención con la gratificación, Lore, porque a veces incluso hablamos de cómo utilizar el dinero extra, qué tenemos que hacer para priorizar, en qué se va o a qué se va a destinar el dinero de la gratificación, pero ¿cuántos peruanos realmente reciben gratificación? Y los números que nos muestra Datum Internacional en una última encuesta realmente son tremendos y grafican que muy pocos peruanos reciben un dinero extra en diciembre. Usted que está viendo el noticiero, coméntenos si es que va a recibir alguna gratificación, alguna bonificación, algún aguinaldo. Bueno, Datum Internacional hizo estas preguntas y quiero mostrarte una primera placa mientras damos la bienvenida también a Urpi Torrado, gerenta de Datum, para que nos ayude a comentar esta información. Entonces tenemos, por ejemplo, tres encuestas de Datum que nos muestran el manejo económico y principalmente hablando de las gratificaciones. Quizá podemos ver en pantalla ya la primera cifra, que realmente es algo que no lo tenía calculado y que podría entrar en comparación ¿a qué? Podría entrar en comparación a la informalidad. Los números son así: 2 de cada 10 peruanos recibirá un pago extra, por lo que se entiende que 8 de cada 10 peruanos no recibirá ni gratificación ni un bono. Podemos ver la primera placa de la gratificación. Ahí está. ¿Recibes gratificación o bono por Navidad? Pregunta Datum Internacional, haciendo incluso, Lore, un interesante comparatorio en años, ¿no? Primero nos vamos a ubicar en el 2023. Sí recibe 17%, no recibe 83%. Este es un número que, como vemos, va fluctuando en los años, pero nos hace pensar que, claro, diciembre no es aquel mes de muchos gastos o de mayores ingresos para todos los peruanos, ¿no? En realidad no lo es, y es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado entonces con las deudas que adquirimos, con cómo gastamos, porque acaba siendo sumamente peligroso lo que reflejan estas cifras. Así como prácticamente nadie tiene una pensión garantizada, prácticamente nadie tiene una gratificación. Y ahí estás hablando no solamente de personas en empresas privadas, estás hablando del sector público, estás hablando de policías, estás hablando de Fuerzas Armadas, estás hablando de maestros, grupos grandes que reciben diferentes bonificaciones y que no suman un porcentaje relevante de la masa laboral del país. Exacto, quizá muchas de las personas que están viendo el noticiero ahora están en este sector de la informalidad y claramente la informalidad no paga una gratificación, la informalidad no paga un bono, no paga un extra, digamos, por diciembre, por la coyuntura de tener fiestas navideñas, feriados nacionales donde se suele gastar más. Entonces es una realidad interesante. Ya estamos con Urpi Torrado, a quien invitamos al estudio, agradeciendo por supuesto a Datum que nos comparta esta información. Urpi, muy buenas tardes. Hola Urpi, ¿cómo estás? Estábamos revisando esta información de las gratificaciones y con Lorena y compartíamos un poco y nos sorprendíamos también de que sean en general tan pocos los peruanos que reciben un pago extra, ¿no? La información que ustedes tenían daba cuenta de 8 peruanos sí reciben gratificación o un beneficio y 2 no reciben, o más bien dicho, ¿no? 8 son los que no reciben y solo 2 reciben ese dinero. Pero además hay que, digamos, un tema preocupante, porque sí, es bien bajo el porcentaje que recibe un sueldo extra en estas fechas, pero además si nosotros vemos el histórico de esta pregunta, lo que vemos es que siendo siempre bajo, es ahora un porcentaje menor que antes de la pandemia. En otras palabras, ese empleo formal que se destruyó en los años de pandemia no se ha recuperado. Es decir, tenemos hoy día menos gente que en el año 2019 recibiendo gratificaciones. Por lo tanto, es lo que se está sintiendo a nivel de hogares, ¿no? Y luego, bueno, no sé si ya has podido ver, pero la otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y ese dinero extra que ingresa? ¿En qué lo vas a destinar? ¿En qué se destina? Exacto, vamos a ver esa gráfica precisamente porque es interesante ver también allí en la pregunta en qué vas a o a qué destinarás la mayor parte de la gratificación. La mitad de quienes reciben gratificación la van a utilizar en pagar deudas, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos el cuadro, siempre nos vamos al 2023. ¿A qué destinarás la mayor parte de la gratificación?
49%, pagar deudas, ahorrar dinero, otro porcentaje, compras navideñas 15% y otros gastos 17%. ¿Cómo leemos esta placa, Urpi? Esto es bien importante porque lo que estamos viendo es que la mitad de ese ingreso adicional se va en pagar deudas. En otras palabras, no regresa a la economía como actividad económica que pueda generar un mayor dinamismo en la economía. Es decir, aquellos que no reciben gratificación, pero si tienen, hay muchos microempresarios o negocios, tanto formales como informales, que viven un poco de ese gasto adicional. La campaña navideña es la campaña más importante del año. Y lo que estamos viendo es que esa campaña no va a ser como en años anteriores, porque, digamos, va a haber menos dinero destinado digamos, a las compras navideñas. Y por otro lado, cuando hablamos de pagar deudas, es bien importante porque siempre ha habido un porcentaje de la gratificación que se ve en deudas, pero en el pasado este pago de deudas era para deudas que se habían contraído en relación a compra de bienes muebles o inmuebles, digamos, ¿no? Digamos que tenía que ver con el mejoramiento de la calidad y nivel de vida de las familias. Hoy día gran parte de ese pago de deudas es para pagar deudas que se han contraído para los pagos corrientes, es decir, hay gente que hace el supermercado con tarjetas de crédito, Urpi, hay gente que llena la gasolina con tarjetas de crédito, o sea, adquieren una deuda y finalmente cuando tendrán este dinerito extra pagan la deuda, ¿no? Es que lo hemos visto contigo en meses pasados. Mucha gente hoy día no puede vivir de sus ingresos, es decir, no le alcanza lo que gana. Entonces tiene que endeudarse y ahora este ingreso adicional se va a pagar esas deudas. Y lo que vimos también, el número de personas que destina esto para las compras navideñas se reduce, ¿no? El año pasado eran 30% de los que recibían gratificación o 30% de la gratificación lo que se destinaba a la compra navideña. Ahora esto se reduce a la mitad. 15%, ¿no? Vamos a ver también esta otra pregunta. Hablan de la materia económica y también de qué riesgos presenta la economía para el 2024. Empezamos a mirar el próximo año y aparecen dos claros riesgos allí, ¿no? Fenómeno del Niño, incertidumbre política y económica, Urpi. Bueno, acá hay que hablar. Hoy día la población está preocupada porque el fenómeno del niño, bueno, hemos hablado todo el año del fenómeno del niño y la expectativa de si va a ser un niño fuerte o moderado. Hoy día casi todos los pronósticos coinciden en que va a ser un niño de moderado a débil. En otras palabras, esta preocupación ciudadana que, digamos, que es legítima en relación al fenómeno del niño podría diluirse en los próximos días en la medida que se compruebe estos pronósticos. Sin embargo, el tema político y económico sí es un tema latente. La incertidumbre, ¿no? Esa palabrita que han puesto ahí, incertidumbre política, me parece que el peruano la capta y dice, sí, me agarro los bolsillos cuando escucho de la política. Claro, porque hay una preocupación y una sensación de estancamiento, ¿no? De que digamos, hemos estado todo el año prácticamente, y no solamente todo el año, sino viene desde más atrás, esta suerte de crisis política que se ha sumado a la crisis económica y entonces se siente en los hogares, ¿no? Las preguntas que acabamos de ver de cómo la gente está pagando deudas, no le alcanza, no recibe dinero extra, entonces los hogares se han empobrecido, esa es una realidad.